Jornada que, como decía un pouco ao inicio, sempre é controvertido o tema da maternidade, ou é o tema. De feito, desas tres institucións das que falaba que rodean o Obradoiro, a que temos en fronte o único papel que lle atribúe ás mulleres digno, digamos, é ser mediadoras ou nais de Deus. Por lo tanto, o concepto de nai está aí con moita potencia. Recordaba unha frase de Cristeva que me perseguiu moito tempo mentre facía a tese doutoral, que era algo así como a nai reside onde a muller non é. Pois para falar de todo o tema este da maternidade e para as que as nosas maternidades camiñan por aí libres e autónomas, ni tan libres ni tan autónomas como quixéramos, pero bueno, decir que non temos que estar igual pensando na conciliación. Temos agora unha serie de textos de mulleres que están debatindo, que nos están facendo ver eso que decía María Ocebero, fala como xiros discursivos novos, e con esa idea de crear debate, de ver onde estamos, horizontes, como nos dice Diana Oliver, convidamos a Diana Oliver a vir aquí e falar deste tema. Tedes o seu currículum no que vos entregamos dentro do Consello da Cultura Galega, pero eu quería ler unha parte do seu libro onde ela mesma se presenta, se me permites. Cuando en 2014 decidí hacerme periodista freelance, lo hacía con la convicción de que así podría encajar lo que el cuerpo me pedía, que no era otra cosa que poder cuidar yo misma de mi hija, sin descartar tener un trabajo remunerado que nos permitiera vivir. Es decir, hacerle trampas al sistema para estar presente y aspirar a un salario digno, ser dueña del tiempo, sin horarios rígidos, sin jornadas imposibles ni desplazamientos absurdos, nada de escuela infantil, nada de privatizar los cuidados, nada de pedir favores, sin renuncias. El privilegio daba el salto sobre el colchón que me puso el ERE, al que me acogí justo la semana que hubiera tenido que reincorporarme de mi baja de maternidad. Luego la realidad siempre supera nuestras mejores ficciones. Más precariedad económica, jornadas de trabajo de lunes a domingos de hasta 12 horas, renunciar a vacaciones y festivos, a las bajas por enfermedad, a la baja por maternidad. El trabajo nunca acaba. Durante estos 8 años he vivido como si se desplomaban uno a uno todos los derechos que tuve como trabajadora por cuenta ajena. Ser freelance supone saber que vas a estar fuera de un sistema que no te contempla para ningún tipo de ayuda y que salvaguarda muy pocos derechos. Y lo que salvaguarda. En fin, por ejemplo, pienso en horror como en 2016, a las 24 horas de parir a Leo, nuestro segundo hijo estaba frente al ordenador trabajando como cualquier otro día. Le ponía sobre mi pecho y tecleaba como si no hubiera sentido que me partía en dos unas horas antes cuando su cuerpo salía de mí. Una mano me estruja el estómago cuando recuerdo que Leo nació el jueves y el domingo estábamos cerrando el número de una revista a las 5 de la madrugada. Mi suegra siempre cuenta que su madre, que tuvo 11 hijos, paría donde la pillaban, generalmente en el campo, y después seguía trabajando. Hay muchas historias así, de mujeres que cargan a sus hijos a las horas de nacer y siguen con la faena. Yo nunca imaginé que no habría parón ni baja de maternidad porque no nos pudiéramos permitir cobrar una prestación mínima, a la que además había que descontar la cuota de autónoma. Paréceme que esta presentación nos sitúa en un dos problemas actuais da maternidade con este título tan propio das épocas que vivimos, maternidades precarias. Moitas gracias, Diana, por estar aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen, por esta presentación. Me emocionó al volver a escucharlo. Me cuesta volver a leer el libro. Y nada, muchísimas gracias al Consejo de Cultura por esta invitación y por permitirme estar aquí en Santiago, que es mi ciudad favorita. Desde que tengo 15 años y llegué por primera vez con mi familia de vacaciones y me enamoré de esta ciudad. Así que estar aquí es un privilegio de verdad. Así que muchas gracias. Bueno, yo he preparado una presentación sobre los retos y los horizontes de la maternidad actual, hoy en el siglo XXI, en un lugar como España, en el que aparentemente lo tenemos fácil o lo tenemos más fácil que en otras épocas o que en otros países incluso de nuestro entorno, ¿no? Bueno, yo soy periodista,
trabajo desde hace 10 años en temas de maternidad e infancia, un tema que me apasiona, que me encanta, al que le puedo dedicar todas las horas que haga falta, porque me gusta mucho y siempre, sobre todo desde que me convertí en madre, antes no me había planteado la maternidad como entonces, empecé a hacerme muchísimas preguntas, ¿no? Yo creo que es una experiencia que te invita a eso, te rompe y te pone de frente a muchas cosas, incluso a tus propias creencias feministas, y te encuentras muchas veces perdida o sola y ante un abanico de un montón de preguntas, ¿no? Entre de las primeras preguntas que yo me planteaba era si somos realmente libres para decidir si somos madres o no hoy. Y cuándo, cómo, con quién tenemos hijos, ¿no? Si realmente en este mundo de facilidad, en un país desarrollado como España, si tenemos esa libertad, ¿no? ¿Qué exigencias se nos imponen? ¿Qué necesitamos para poder vivir esa maternidad? ¿De qué dependen nuestros malvivires? Si somos las madres que queremos ser o las que el sistema nos deja ser. ¿Quién nos cuida, ¿no? ¿Quién cuida a las madres que pasan por unos procesos reproductivos por los que no pasan sus parejas masculinas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tienes un trabajo y cuando no tienes una carrera profesional, tienes un trabajo alineante, tienes que criar y tienes que trabajar, ¿no? Bueno, una serie de preguntas que durante todos estos años, muchas de estas preguntas pues las he intentado responder a través de mi trabajo, hablando con otras mujeres, hablando con personas que han estudiado la maternidad, con autoras, con escritoras, con historiadoras. Y a mí me parece importante empezar por el principio, ¿no? De dónde nace el deseo de ser madre, ¿no? ¿Qué es lo que influye a la hora de que tú decidas ser madre o no, ¿no? Yo creo que hay un impacto claro de la cultura, influye por supuesto el contexto socioeconómico y los referentes, ¿no? Pero cuando analizas más en profundidad por qué quiero ser madre, ¿no? A mí me gusta mucho un libro que se llama Psicología del embarazo de Ivone Orza y Patricia Fernández, en el que analizan precisamente esto, ¿no? De dónde parte ese deseo de ser madre que hay ahí. Ellas hablan de motivaciones profundas, además de todo el contexto de la cultura, de la economía, de la familia, ¿no? ¿Qué motivaciones hay? Pues muchas mujeres se identifican, buscan en la maternidad identificarse con su propia madre, otras manifiestan la necesidad de trascender, ¿no? Recrear lazos con personas perdidas, reflotar la pareja incluso en muchos casos, reconocimiento personal, ser madre sigue siendo un estatus, sigue siendo como un cargo, ¿no? Como una situación que te da cierto estatus social, ¿no? Y luego muchas mujeres también la presión por el reloj biológico, ¿no? Pero además Ivone Orza y Patricia Fernández apuntan un paso más, ¿no? Que es que además de un deseo ciertamente racional en el que la mujer puede pensar de forma razonada si va a ser madre o no, también hablan de un deseo irracional, de una pulsión, ¿no? De cómo el deseo de ser madre también puede ser una parte más de la sexualidad femenina, ¿no? Como ese mecanismo que está ahí, que está latente y que se puede manifestar o no, pero que está ahí, ¿no? en el código. La maternidad hoy, en realidad, puede entenderse como que la maternidad no es un destino, que si analizamos todo lo anterior, o sea, analizamos realmente qué nos lleva a querer ser madres o no querer ser madres, para mí es importante también pensar si somos realmente libres en esas decisiones, ¿no? Si realmente somos libres para tomar la decisión de ser madres o no, ¿no? Y si
Y si en ese deseo, ¿qué factores influyen, ¿no?, para que podamos tomar esa decisión o no podamos tomar esa decisión? Hay una frase de Carmen Riera en un diario de embarazo que a mí me encanta, es uno de mis libros favoritos, que se llama Tiempo de espera, en el que dice: la maternidad no deseada debe ser como una especie de trabajo forzado, 9 meses con grilletes y esposas, cadena perpetua después, ¿no? España, igual que muchos países europeos, tiene una tasa, bueno, una baja tasa de fecundidad. Los motivos para que desde finales del siglo XX haya decaído pues son múltiples, ¿no? Diferentes factores han influido: el retraso de la llegada a la edad adulta, ¿no?, los métodos anticonceptivos, el aborto legal, la entrada masiva de la mujer al mercado laboral productivo, porque realmente la mujer siempre ha trabajado, ¿no?, y los cambios sociales que han acontecido todo este tiempo. Ahora mismo los últimos datos sitúan la edad media para ser madre en 32 años, 32,61 años. O sea, que desde 1975 no ha dejado de incrementarse esa edad en la que nos convertimos en madres, de los 25 años de 1975 a los 32 años de 2021, ¿no? Ese es el momento en el que te conviertes en madre por primera vez, pero luego puede ser que ni siquiera llegues a tener un segundo hijo, o que si lo tienes, pues ya serán probablemente menos incluso de los que deseabas, ¿no?, en muchas ocasiones. España es uno de los países con una mayor diferencia entre el número de hijos deseados y el número de hijos que luego realmente tenemos. En este llegar a ser madres, ¿no?, en este cumplir este deseo de llegar a ser madres, en todos estos cambios sociales hay una idea muy presente de que estar siempre a tiempo, de que siempre estamos a tiempo para ser madres, y que la maternidad es algo así como un hándicap que te impide hacer otras cosas, cumplir otros deseos o tener un proyecto vital, ¿no? También está la idea de tener el control, ¿no?, del momento, que como si nosotras hoy, a día de hoy, gracias a toda la industria de la reproducción asistida, realmente podemos decidir cuándo, cómo, con quién tenemos hijos, ¿no? Y luego también otro de los factores que influyen para tomar esa decisión es que se den las condiciones. Las condiciones tradicionales para tener hijos pues son tener una pareja estable, haber concluido cierto nivel de estudios en cierta capa social, disponer de una casa propia o un alquiler asequible, tener un empleo más o menos solvente, sensación de seguridad y estabilidad, y luego incluso pues podríamos hablar también de mantener el nivel de bienestar, ¿no? Cómo han cambiado las prácticas al final, cómo ha cambiado la vida. Y cómo bueno, pues, ahora se viaja mucho más, se tiene cierto ocio que quizás antes no existía, ¿no? Y cómo todo eso se quiere seguir manteniendo el mayor tiempo posible, ¿no? A veces también ocurre que se pueden no dar todas estas circunstancias, que no estés a tiempo para llegar a ser madre, que no puedas tener ese control o que no se den esas condiciones, porque también han cambiado la forma en la que nos relacionamos. Hoy no todo el mundo tiene una pareja al llegar a cierta edad biológica aceptable para tener hijos. Pueden no darse esas circunstancias y entonces, pues bueno, ¿qué ocurre si no se dan? Pues se puede optar por otros modelos familiares, no maternidades, o si no se dan esas circunstancias, muchas mujeres al final ven incrementada su precariedad, sobre todo si no se dan las condiciones adecuadas de tener un empleo que les permita tener una vida vivible, asequible. Bueno, pues será muy difícil que no caigan y que empeore su situación, ¿no?
Sobre esta idea social de que siempre estamos a tiempo de tener hijos, ¿no? Hoy tener hijos con 30 años es lo normal, 30, 35, con 40 años, ¿no? Es muy raro que la gente, es una rareza hoy en día, 25, 26, 28 años tengan hijos, ¿no? Se tengan hijos. La edad social y la edad biológica están continuamente en conflicto. La edad biológica ideal se sitúa entre los 19 y los 30. Tal y como está estructurada la vida, la sociedad, esa es una época todavía de estudio, ¿no? Porque si dividimos la vida entre la infancia y la adolescencia y la primera juventud, que es una etapa más formativa, y luego una edad de madurez en la que ya se alcanza se supone que cierta estabilidad laboral, que luego no es real, y luego la última etapa de la vida de jubilación, ¿no? A los 19 y los 30 es impensable hoy, ¿no? Ese declive de la fertilidad de los 30 a los 35 años es uno de los motivos por los que las mujeres en las encuestas manifiestan no tener hijos, ¿no? A partir de los 39 años, las dificultades para lograr el embarazo reemplazan los motivos de no haber alcanzado las condiciones adecuadas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que bueno, la industria de la reproducción asistida sí que ha sabido aprovechar esta situación, ¿no? Actual, y sí que bueno, pues se encarga de ofrecer una solución a este conflicto. Entonces, han mercantilizado ese deseo a través de la congelación de óvulos, los tratamientos de fertilidad, la donación de óvulos, los vientres de alquiler, incluso siendo una forma de explotación más del cuerpo de la mujer. Ana Molas tiene un trabajo muy interesante sobre la donación de óvulos en España y sobre el turismo reproductivo que hay y habla sobre esto, ¿no? Sobre cómo se ha mercantilizado ese deseo y cómo se mercantiliza el cuerpo de la mujer. Además, la industria de la reproducción asistida tiene todas las armas para ello y ha sabido cómo integrarse perfectamente, ¿no? En Las Madres No, que es un libro maravilloso que recomiendo siempre mucho, de Katicha Aguirre, hay una parte en la que habla de cómo la protagonista visitaba las clínicas de fertilidad, ¿no? Y hay una parte que me parece que explica muy bien lo que es la industria de la reproducción asistida hoy, ¿no? Dice, de acuerdo con la publicidad de las clínicas de reproducción asistida, estas ofrecen un servicio, satisfacen una demanda limpia, científica y eficaz. Tú quieres algo, un bebé rubito. Si te pones en sus manos, lo conseguirás. De ser cierta la publicidad, la tasa de éxito es de un 90%. ¿Acaso hay algo que no se pueda conseguir en esta fase tardía del capitalismo? El lenguaje neoliberal es emocional, inspirador, empoderante, pútrido y convierte los deseos en derechos y los derechos en deseos. Solamente con buscar unas cuantas noticias en la red, se puede ver cuál es el poder y cómo ha calado la idea de que los tratamientos de reproducción asistida pueden ser una forma más de llegar a la maternidad, ¿no? 3 de cada 4 mujeres estarían dispuestas a someterse a este tipo de tratamientos, ¿no? Y en una entrevista a Clara Colomé, que es directora de Univi en Mallorca, manifestaba en 2012 que el 74% de las mujeres que quieren ser madres en un futuro estarían dispuestas a realizarse un tratamiento. Que la mujer lo acepte y asuma como una opción real y natural es un paso clave con respecto a la planificación de su maternidad. O sea, cómo ha llegado a calar esa idea de que al final es como una vía más, ¿no? para poder alcanzar ese deseo. La congelación de óvulos se duplica en una década, ¿no? Esta mujer dice, tengo 36 años y lo he hecho porque ser madre ahora frenaría mi carrera. Las mujeres que congelan óvulos para preservar su fertilidad se sienten aliviadas. O sea, como muchas mujeres, si no
se sienten aliviadas porque bien puede ser que no hayan encontrado pareja, bien puede ser porque no tengan esas condiciones adecuadas de las que hablaba al principio, o bien porque tengan una situación laboral que no les permita esto, ¿no? Incluso esta noticia de EFE de junio de 2023 dice: la plataforma europea que representa las asociaciones de pacientes con infertilidad propone mejorar el acceso a los tratamientos de fertilidad contra la baja de la Unión Europea. O sea, en ningún momento se está poniendo el foco en por qué las mujeres recurren a tratamientos de fertilidad, sino vamos a mejorar el acceso a los tratamientos de fertilidad, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta frase de una entrevista de Silvia Federici, que dice que el cuerpo de la mujer es la única frontera, la última frontera del capitalismo. Quieren conquistar el cuerpo de la mujer porque el capitalismo depende de él. Para mí la reproducción asistida vamos, perfectamente esta frase, ¿no?, de Federici. Y luego, ¿qué consecuencias tiene esto, ¿no? ¿Quién paga el peaje de esos tratamientos de fertilidad? ¿Somos conscientes de lo que suponen los tratamientos de fertilidad? Pues también recientemente en ABC el estrés de los tratamientos de fertilidad solo es comparable con los tratamientos oncológicos. O sea que está bien que existan y es una suerte, ¿no?, ese control de los tiempos y si lo queremos ver como ese control de la salud, ¿no? Pero ¿qué consecuencias tiene esto, ¿no? Pues hay muy poca información alrededor de cuáles son los efectos y cuáles son las consecuencias de los tratamientos de fertilidad, ya no solo por parte de las mujeres que donan óvulos, que en este caso hay una transacción económica detrás, sino las mujeres que se someten a ese tratamiento de fertilidad, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Pues alguna vez encontramos alguna noticia, algún estudio, pero pasan casi desapercibidos. Los embarazos por reproducción asistida tienen el doble de riesgo de preeclampsia. O la reproducción asistida con donación de óvulos tiene mayor riesgo de hipertensión, embarazo múltiple y parto prematuro y cesárea, ¿no? O sea, que no es inocuo. La solución está ahí, pero no es una solución inocua que no pase por encima del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y cuando, pese a todo lo anterior y aunque no se dan las circunstancias, o si se dan las circunstancias, aunque hayas tenido que atravesar una transición o un camino muy largo hasta llegar a razonar esto, ser o no madre soy, finalmente muchas mujeres dan el paso y se convierten en madres, ya sean de forma natural o sea recurriendo a uno de estos tratamientos de reproducción asistida, ¿no? Cuando llegas a ser madre te encuentras que hay un choque total de trenes entre la biología y la cultura. O sea, no podemos, son dos conceptos que son completamente inseparables. Pero te das cuenta que hasta ahora todo el tiempo parece que intentabas negarlo, ¿no? Cuando es un imposible, ¿no? Y muchas veces hay mujeres para las que su hijo o su hija es el primer bebé incluso que tienen en brazos o el primer bebé con el que tienen un contacto estrecho, ¿no? Para muchas mujeres, aunque parezca una cosa rarísima, su hijo es el primer contacto con esa parte, esa etapa de la vida, ¿no? Y luego se encuentran muy solas, ¿no? El tener esa ausencia de referencias muchas veces, de no tener referentes, de no tener ejemplos, ¿no?, de crianzas, te hace sentir una soledad abismal, ¿no? Todo sigue, pero tú estás ahí, es como que el tiempo se ha congelado mientras todo sigue como si no hubiera pasado nada, ¿no? Al final te empujan a ti también socialmente a que no haya pasado nada por tu cuerpo y al final por tu cuerpo ha pasado un embarazo, por tu cuerpo ha pasado un parto, por tu cuerpo ha pasado un posparto y después en muchos casos también una lactancia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer confluir esos dos momentos tan irreconciliables como es la marcha de la vida actual con un momento como ese que es de absoluto parón, ¿no? Luego también muchas mujeres se encuentran de frente con el muro de la hiperexigencia, ¿no? No solo la hiperexigencia hacia la maternidad, la crianza, hacia esos procesos reproductivos, sino la que hay externa y la que hay la propia, ¿no? Que
con la que nos castigamos muchas veces nosotras y luego los niveles de exigencia que nos ponemos con esa profesionalización también de la crianza, de la maternidad y demás, ¿no? Cómo al final se nos exige, para ser unas madres adecuadas, unos estándares de calidad que son imposibles de asumir en un sistema que no te sostiene, en un sistema que no te permite ese parón, en un sistema que te está machacando por todos lados, ¿no? Y cómo las expectativas sigue ese ideal de madre, que hoy creo que es un ideal de madre que ha dado un paso más allá, ya no solamente es ser madre, ya no solamente es tener trabajo, sino que creo que hay un feminismo neoliberal que ha empapado la maternidad, y hoy además tienes que ser una madre que todo lo puede, pero además feliz, y tienes que ser una gran profesional de la crianza, ¿no? Y a todo esto, mientras la sociedad da de espaldas a esto, porque al final cada una, sus hijos, sus problemas, o sea, la maternidad nadie se hace cargo de esto, ¿no? En 2018 entrevistaba a una mujer que acababa de ser madre hace 2 años. Ella vivía en Córdoba, pero es de Madrid. Y el reportaje era sobre la soledad de la maternidad, ¿no? Sobre cómo cuando tienes a tu bebé te encuentras solísima y sobre todo en las grandes ciudades, yo creo que bueno, pues en un desconcierto absoluto, ¿no? Pilar es también periodista, ella es autónoma y me decía: el cansancio que se va acumulando día tras día, semana tras semana, mes tras mes, si yo tuviera cerca una red de apoyo familiar, quizás podría dormir más, porque mi bebé podría pasar con sus abuelos o sus tíos un par de horas cada día y yo podría aprovechar para avanzar en el trabajo. Pero no es el caso, me levanto demasiado temprano y llega un momento en el día en el que ya no puedo más, pero mi hija sí. Y me frustro porque no llego a todo, porque soy incapaz de llegar a todo y me siento sobrepasada, con la sensación de no estar dándole a mi bebé todo lo que necesita, de no estar a la altura. E insisto, todavía no se ha dado la circunstancia de tener que dejarla en la guardería, porque entonces sí que diría que la soledad influye rotundamente en la crianza, porque a mí me gustaría pasar con mi hija, cuanto más tiempo mejor, y una escuela infantil no es mi ideal de crianza, ¿no? El cómo al final hoy solamente tienes un camino, que es la externalización del cuidado y poco más, ¿no? Ser madre en un entorno, en un contexto en el que la lógica del mercado es la que domina la vida cotidiana, también es muy complicado, ¿no? Como el conflicto entre lo productivo y lo reproductivo, ¿no? Cuando te conviertes en madre, ¿dónde te sitúas tú? ¿Dónde estás? La vida está estructurada en torno a este concepto, la figura del hombre champiñón de Orozco, en el que todo está pensado para ese ciudadano nacional que cotiza, que posee un trabajo normal, formal, que tiene un horario y que abandona los cuidados, ¿no? Al final, cuando la mujer sale más a los 70 a trabajar fuera de cierto nivel, porque en realidad las clases más bajas, yo pienso en mi abuela no se podría plantear en los años 60, 70 no trabajar, ha trabajado toda la vida, ¿no? Pero entiendo que cuando en un momento dado las mujeres de cierta clase salen en masa a trabajar fuera de casa, porque en casa ya trabajaban, la cuestión de los cuidados se queda descolgado y eso sigue descolgado desde entonces. Han pasado muchas décadas y nadie se ha hecho cargo de eso, más allá de externalizar el cuidado, de privatizarlo y que sean otras mujeres en otra situación precaria las que sigan encadenando ese cuidado, ¿no? Y luego te encuentras también que el cuidado está totalmente desvalorizado. O sea, muchas veces hasta que no llegas a la maternidad no eres consciente realmente de qué nivel de desvalorización tiene el cuidado en la sociedad actual. Cómo lo que no es productivo, en este caso lo reproductivo, en una sociedad del consumo no tiene cabida, ¿no? Y no solamente porque lo reproductivo no tiene cabida en lo productivo,
sino porque creo que también hay una cuestión de género detrás, ¿no? Quienes han ejercido siempre ese cuidado tradicionalmente han sido las mujeres, ¿no? Entonces, pues hay una cuestión económica clara en la que el capitalismo es el que marca qué es lo que vale y qué es lo que no, y luego hay una cuestión de género muy evidente, ¿no? Yo siempre digo que la maternidad no es el problema, la maternidad no es el problema para no poder trabajar, para no poder tener tiempo, para no poder tener otras inquietudes o otros socios, otras relaciones. La maternidad no es el problema para todo lo demás. El problema es que todo está estructurado de una manera en la que no cabe la maternidad y no cabe el cuidado, no solamente el cuidado a la infancia, no cabe el cuidado a una misma y no cabe el cuidado a los demás, ¿no? Entrevistaba hace unos años también a Arlie Hochschild, que es una socióloga estadounidense, que me decía, bueno, tiene un libro muy interesante que se llama La triple jornada, y dice: las reglas del juego están pensadas para gente sin familia, puedes trabajar y ser madre si aceptas el código de honor de ser la última en salir de la oficina, ¿no? Al final, en el contexto actual, en un país como este, nos parecía algo muy exagerado hace 15 años que la gente fuera mileurista, pero hoy seguimos siendo mileuristas, si tenemos suerte. El trabajo, además, se ha convertido en una forma de realización, casi en un hobby, ¿no? Y el trabajo, además, nos ocupa prácticamente el 90% del tiempo, todos los días de la semana, ¿no? Ahora, gracias a Internet, el correo, WhatsApp y todo lo que tiene que ver con el trabajo, traspasa, ¿no?, las fronteras de lo laboral y también empapa lo personal, ¿no? Para muchas mujeres el hecho de tener hijos supone su empobrecimiento, porque si ya de por sí el género marca el salario, al convertirte en madre el empobrecimiento es aún mayor, ¿no? La precarización es aún mayor. Incluso en países como Escandinavia, en los que bueno, hay mejores permisos de maternidad, hay mejores recursos para la crianza, hay ayudas y las mujeres tienen un nivel formativo más elevado. Incluso en este contexto las mujeres siguen cobrando menos, ¿no? Luego los horarios y los tiempos y los ritmos, desde luego, son incompatibles, como decía antes. Cuando tú tienes un bebé, los primeros meses, sobre todo, son los más difíciles en ese sentido y por supuesto, los primeros años, ¿no? No es lo mismo un niño con 15 años que un bebé con 3 meses o con 2 días, ¿no? Entonces, los requerimientos son totalmente distintos y como los tiempos son totalmente incompatibles, ¿no? Y siempre aquí me planteo cuánto es 1 año, 2 o 3 años en una vida laboral completa, ¿no? En toda una vida. ¿Qué es eso de todo? Y luego ocurre que también todos los discursos que hay en torno a la maternidad siempre giran en torno a una misma palabra, que es la palabra conciliación, que es una palabra que creo que nos hemos inventado para ver cómo solucionamos esa desfase que hay entre el cuidado y el trabajo y lo productivo, entre lo reproductivo y lo productivo, pero que en realidad es muy complicado porque no puedes hacer 2 cosas a la vez. Y además que todos los discursos que se centran en la conciliación normalmente se dirigen a un perfil de la población más clase media. El concepto de conciliación hay para muchas mujeres que se les escapa. Pienso en mujeres migrantes, mujeres sin contrato, mujeres en situaciones de vulnerabilidad total. ¿Dónde están los discursos para estas mujeres, ¿no? Y yo siempre pongo de ejemplo a mi madre. Mi madre se iba a las 5 de la mañana a trabajar y volvía a las 8 de la tarde. Mi madre no tenía un contrato laboral y limpiaba casas por medio Madrid. Y siempre la pongo ahí de ejemplo porque digo, ¿dónde están los discursos de conciliación para mujeres como mi madre? Y lo de mi madre no es una rareza. Nos encontramos con muchas mujeres en esa situación, mujeres que están asumiendo esa tarea de cuidados que se ha quedado descolgada, ¿no? Para que
unas cuantas puedan llegar a esas carreras profesionales o esos techos de cristal, ¿no? Luego también hay una cosa que a mí me parece siempre importante visibilizar, que es esa separación temprana de la madre y el bebé, ¿no? Creo que el feminismo tiene una relación compleja con este asunto y creo que es un tema muy complicado de abordar, pero sí que creo que además de la cultura y además de todo lo que tiene que ver con mayores derechos y con mayores beneficios, también hay un detrimento de esos derechos, porque creo que, como decía, la mujer pasa por unos procesos por los que no pasa su pareja, ¿no? Y esos procesos no están protegidos. No se protege un embarazo, no se protege que puedas acabar antes de cierta semana y puedas coger una baja de maternidad, ¿no? Y luego la baja de maternidad es muy breve, es muy corta. Y muchas mujeres llegan allí después de haber sufrido violencia obstétrica, después de haber sufrido, puede ser que depresión posparto, en situaciones muy complejas que no están para nada sostenidas y que para nada se contemplan, ¿no? Todo se soluciona permanentemente con una rápida vuelta al día a día, como si no hubiera pasado nada, al mercado laboral, en el caso de las mujeres que pueden permitirse ese permiso. Para las demás llega muchísimo antes. Todo se soluciona, la única vía que hay siempre política es la externalización del cuidado, las escuelas infantiles o la hiperhigienización de la infancia. O sea, como al final los niños y las niñas pasan desde muy temprano, además de una separación prematura del entorno familiar, pasan demasiado pronto a tener una agenda casi peor que la de sus padres y sus madres, ¿no? El cómo pasan el día en actividades extraescolares encadenadas una detrás de otra y todo lo que supone eso, ¿no? No solamente a nivel económico, sino creo que también incluso emocional y a nivel de salud, ¿no? Y en este contexto, además, en la que hay unos salarios muy justos para gran parte de la población, en el que muchas mujeres ni siquiera tienen contrato, en el que no hay unas políticas realmente serias en torno a sostener el cuidado, como puede ocurrir en otros países europeos, en los que sí que hay ayudas a la crianza, por ejemplo. Nos encontramos también con un contexto de precio de la vivienda absolutamente imposible, sobre todo en grandes ciudades en las que acceder a una vivienda hoy ahora mismo es un lujo, y una cesta de la compra que se ha cuadriplicado en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, el escenario que tienen las mujeres hoy cuando llegan primero, para plantearse poder ser madres es muy complicado, y después cuando llegan a la maternidad se encuentran un montón de aristas que van de lo económico, que va a lo social, de desentendimiento total, y que van a lo político, por supuesto, también, ¿no? El coste de la crianza, que tenía que apuntado este dato, según Save the Children, es de 672 euros al mes por hijo o hija, un dato de 2022, un informe que hicieron del coste económico en una campaña sobre la crianza nos quita el sueño, me parece que se llamaba, y analizaban el coste de la crianza en España y qué medidas hay en el resto de Europa que sí que tienen en cuenta un poco más a las familias, ¿no? Esto es un poco lo que contaba antes. La asociación Petra Maternidades Feministas creo que es una de las pocas que está dando voz a las madres desde otro lugar, un poco distinto a los discursos imperantes actuales que se basan siempre en la conciliación y en las carreras profesionales. Y ellas decían: en nuestro país el problema de la mayoría de las mujeres no es romper el famoso techo de cristal, sino salir del suelo pegajoso. Este sistema laboral y económico precario, sin visión de futuro, que ignora la realidad de las mujeres, la infancia y la vida, nos empobrece cada día más. Hay mujeres que, dada la precariedad del sistema, enlazan un contrato basura con otro. Otras trabajan sin contrato, en algunas ocasiones porque así pueden compaginar ingresos puntuales con la crianza, quedando privadas de estabilidad y de cualquier derecho a la prestación, ¿no?
para mí ser madre también es enfrentarte a la idea de la gran mentira que es la independencia económica, ¿no? Es muy difícil hoy que en una pareja, ya una persona sola que se pueda manejar, ¿no? En una pareja las dos personas de la unidad familiar trabajan. Hoy ni siquiera muchas mujeres se pueden plantear ese dejar de trabajar, ¿no? Y ni mucho menos se pueden plantear cuidar, ese pedir una excedencia, porque las excedencias cuestan dinero, las reducciones de jornada cuestan dinero, los cambios laborales no son posibles para todas las mujeres, ¿no? Cuando se plantea como un cambio profesional para poder ajustar la profesión a tu situación personal, eso no siempre es posible y no se ha normalizado que eso pueda ser así, ¿no? El que no haya esas ayudas universales a la crianza, que no haya ayudas no vinculadas al empleo. Eso me parece algo como fundamental, ¿no? El que no haya nadie que esté pensando en qué pasa con las mujeres que son madres y que no tienen un empleo regulado con contrato o al uso, ¿no? El 40% de las madres no tiene acceso a un permiso de maternidad. Y es curioso porque una mujer puede cuidar a los hijos de otros a cambio de un salario, pero no puede cuidar a los propios, sino que tiene que dejarlos al cuidado de otras personas para desempeñar otra labor, ¿no? Muchas veces un trabajo precario, incluso. Hace poco, esta historia es real, una familia a través de redes sociales contaba esto, ¿no? Que eran con otra pareja amigos que también tenían niños pequeños, habían hecho eso, ¿no? Se habían contratado unos a otros para poderle hacer trampas al sistema en cierto modo y poder seguir cotizando para no salirse del sistema. Entonces, ella contrataba a la otra mujer se contrataban la una a la otra y ejercían los cuidados, en teoría, la una de la otra, pero en realidad cada una estaba en su casa con sus hijos, ¿no? Pero es una forma de hacerle trampas al sistema y seguir cotizando este tiempo, ¿no? Y luego los discursos, como decía, siempre giran en torno a lo mismo, ¿no? Esas carreras profesionales, fuera culpas, así ayuda a los niños que sus madres no abandonen la carrera profesional, como si todas las mujeres tuvieran una carrera profesional, o también como si todas se pudieran permitir dejar el trabajo, ¿no? A día de hoy. Esta mujer también lo decía, ¿no? En la voz de Galicia, con el segundo hijo decidí dejar de trabajar porque la conciliación no existe. O sea, creo que cada vez más mujeres están visibilizando eso, ¿no? Que es muy difícil poder que llegar a todo es un imposible y que la conciliación realmente no es posible porque es imposible hacer dos tareas tan enormes, ¿no? Otro de los discursos que también se escuchan continuamente ahora es el discurso de los cuidados en el centro, pero que es un discurso con muy buen marketing, pero que en realidad no está poniendo los cuidados en el centro, está poniendo lo productivo en el centro y luego los cuidados orbitan alrededor. Muchas mujeres incluso sienten que cuando llegan a la maternidad, si no tienen ese empleo, esa carrera profesional, han dejado el trabajo o ya no tenían un empleo previamente, solo se sienten madres, ¿no? La invisibilidad de ese trabajo, de esa labor y la devaluación constante de eso, ¿no? De cómo se invisibiliza y cómo se menosprecia esa labor, ¿no? Y pongo aquí, ¿no?, que lo paradójico de los cuidados es que pese a ser primordiales para la sociedad, y yo insisto que no solamente los cuidados a los bebés y a los niños o adolescentes, sino los cuidados interpersonales, los cuidados a uno mismo, a una misma, es que pese a ser primordiales para que funcione todo lo demás y pese a sostener todo lo demás, se trata de una actividad que no se considera como trabajo y que en el ámbito doméstico y familiar no cuenta con recursos económicos, ¿no? Y hay una frase de Jane Lasar que a mí me gusta mucho, El nudo materno, me parece el libro por excelencia, porque siendo escrito por esta mujer en un contexto como Estados Unidos en los años 70, es muy difícil que no te sientas identificada en muchos puntos con ella, ¿no? Y hay un punto en el que ella, bueno, está cuenta su maternidad de una forma, no sé, tan inteligente, está tan bien escrito,
tan bien contextualizado, y hay una parte en la que ella cuenta, bueno, cómo iba al parque con su hijo y en ese escenario se encontraba, bueno, pues como a padres y madres cansadas y arrastradas, ¿no? Y decía algo así como: la energía es finita, tanto la energía mental como la física deben utilizarse con discreción, sabiduría y respeto. Vistas las exigencias que han de cubrir todos los padres de niños pequeños, ¿pretendes conseguir algo más que un compromiso superficial con los otros terrenos de la vida? Y esto además está muy relacionado también con todos los cambios que se producen. Hay dos neurocientíficas que se llaman Susana Carmona y Magdalena Martínez, que forman parte de un departamento de investigación que hay en el Gregorio Marañón en Madrid, que han sido pioneras en estudiar los cambios que se producen a nivel físico también en el cerebro de las madres, ¿no? Cómo han demostrado la matrescencia, que es esos cambios que se producen, sobre todo impulsados por las hormonas, ¿no? en la neuroplasticidad cerebral, ¿no? Y es súper interesante su estudio, ¿no? El cómo el cerebro al final se adapta para el cuidado, o sea que es una cuestión absolutamente incontrolable, ¿no? De cómo cambia el cerebro, las hormonas lo cambian, tu cuerpo cambia para maternar, ¿no? a ese bebé. Es una investigación súper interesante, si podéis en algún momento buscarla, Susana Carmona y Magdalena Martínez, porque bueno, viene a decir esto, ¿no? Esa sensación de tener el cerebro frito que no te funciona para nada más, pero es que te está funcionando para algo, ¿no? Que es para lo que está cambiando tu cuerpo. Y en todo este contexto, ¿quién cuida a las madres, ¿no? Socialmente, la salud física y mental de las madres y de las criaturas, por supuesto, también está absolutamente abandonada. Si bien es verdad que cuando nace un bebé hay un seguimiento, sobre todo por parte de pediatría, en el que desde el primer momento se hace un seguimiento y una valoración de la evolución y del desarrollo del bebé, no tanto es así el cuidado a la madre, ¿no? Cómo está su salud mental. No hay realmente un sistema y un protocolo de salud mental perinatal que proteja y que acompañe a ese momento, ¿no? del posparto, de los primeros momentos de crianza. Y bueno, y los datos además son yo creo que bastante preocupantes, ¿no? Porque en una de cada 4, me parece que era una de cada 5 madres primerizas va a aparecer algún trastorno de salud mental, pero ya en el embarazo se estima que el 25% de las embarazadas experimenta también algún malestar psíquico, ¿no? Y en esto a mí me parece muy interesante la reflexión de una matrona que se llama Rachel García Selig, que plantea que estos problemas de salud mental y estas dificultades no están en los cuerpos de las madres. No es que los cuerpos de las madres enfermen por una cuestión genética o o porque la maternidad las está enfermando, ¿no? Sino por cómo es el síntoma. Todos estos trastornos es el síntoma del desequilibrio que existe entre la manera en la que estamos viviendo y nuestras necesidades más humanas, ¿no? Hay esto del autocuidado también que mencionaba. El autocuidado muchas veces también es una forma de descarga de responsabilidad para el entorno al final, pero también es una exigencia para muchas mujeres, ¿no? A esa pobreza de tiempo y a ese choque entre lo productivo y lo productivo se encuentran con que además tienen que ser ellas mismas las que se cuiden, ¿no? Y Laura Cardús, que es una antropóloga que a mí me gusta mucho, siempre que la leo, dice: es paradigmático que además de cuidar a otros y otras, cosa que hacemos normalmente con pocos apoyos, nosotras tengamos solitas que encargarnos de hacernos masajes, dormir 8 horas, leer una novela, ir al gimnasio con regularidad, además de cultivar algún hobby. En el fondo se nos está diciendo que tengamos bebés porque esto es necesario,
pero que seamos productivas e individuos independientes lo más pronto posible después del parto. También es cierto que su visión se sitúa dentro de un contexto determinado, una clase media que se puede permitir siquiera pensar en estas cosas, ¿no? Pero es una realidad también para muchas mujeres, ¿no? El cómo se convierte en una exigencia también que se tengan que cuidar ellas mismas, ¿no? Y luego está la figura del padre, ¿no? que en los últimos discursos en los que se aboga por una mayor corresponsabilidad y unos permisos iguales e intransferibles, pues se pone también toda la fe en que ellos van a poder convertirse en corresponsables y hacer solventar muchos de los problemas que ya de por sí plantea el sistema a la maternidad, ¿no? Por un lado, por aquí, sí que es verdad que se nos está exigiendo en muchos casos que seamos nosotras las que les eduquemos para que sean unos padres corresponsables. Por otro lado, se les está dando unos recursos que muchas veces a las propias madres no se les está dando y luego se está poniendo toda la fe en que serán casi ellos los superhéroes que van a salvarnos, ¿no? Van a poder incluirse en el cuidado y ya se va a solucionar el problema de la conciliación y todo lo demás, ¿no? Bueno, volví aquí otra vez al problema de la maternidad, como en lugar de señalar nuestras condiciones de vida y lo que nos dificulta una vida vivible, una maternidad digna, convertimos la maternidad en un problema. También está la culpa de las madres, todo este sistema que alimenta esa culpa, que la culpa está ahí, la ambivalencia, el mito de la madre unidimensional, como este poemario de Marina Yuzuk en Madre Soltera 2020 dice: yo soy esa clase de monstruo, una mezcla de furia con ternura, de susurros con ganas de gritar y qué más, de confusión y claridad, de confusión completamente blanca. Este poemario es una preciosidad, además, está muy bien, y yo creo que esto refleja mucho esa ambivalencia, ¿no? Que también Adrienne Rich en Nacemos de Mujer habla de ello a lo largo de todo el libro, ¿no? Esa ambivalencia y ese no poder no poder fallar, ¿no? Poder salir de esa madre no violenta, esa madre que no puede perder los papeles, esa madre que no puede caer y que no puede fallar, ¿no? Que no se puede salir de ese ideal. Y en todo esto, pues, ¿dónde está el reivindicar lo materno, ¿no? Cómo a lo largo de las últimas 2 décadas en España sí que ha habido un movimiento muy grande de activismo entre madres, ¿no? Los grupos de apoyo a la lactancia materna, como Vía Láctea, que nació en los años 90, El Parto es Nuestro, que es una de las asociaciones que ha conseguido visibilizar las dificultades de muchas mujeres, la violencia a la que estaban sometidas muchas mujeres, ¿no? Y han llevado incluso acciones a la organización, a la ONU, ¿no? de reconocimiento de que en España muchas mujeres sufren violencia obstétrica, ¿no? Los grupos de crianza también han sido un gran apoyo. En estos 20 años muchos discursos se han puesto socialmente o se han visibilizado gracias a esos grupos, ¿no? Y luego muchas madres creo que también se han salvado en muchas ocasiones, ya no solo sus propias lactancias, sino también se han sentido muy acompañadas en una situación en la que hay un contexto cada vez más individualista, el recuperar ese comadreo, ¿no? Esa comunidad que hemos perdido, ¿no? en esta sociedad en la que, pues, como decía Carolina del Olmo, ¿no? ¿En dónde está mi tribu? No hay una tribu alrededor ni una red que te pueda sostener, ¿no? Para mí una de las cuestiones más importantes es que en este contexto no se está poniendo en ningún momento, cuando hablamos de maternidad,
no se está poniendo el foco en la precariedad, y ya no solamente la precariedad laboral, sino la precariedad como un problema estructural que al final lo atraviesa todo, atraviesa cómo nos estamos relacionando, esa falta de tribu, de comadreo, de tener esa red alrededor. Hay una precariedad, por supuesto, laboral, económica, material, hay una precariedad que va mucho más allá, ¿no? que se sitúa en la vivienda, que se sitúa en lo cotidiano, ¿no? Y luego que en ningún momento nadie se ha planteado qué necesitan las madres, nadie ha preguntado a las madres qué necesitan, ¿no? y cómo atender esas necesidades. El trabajo remunerado, la salud, hay una precariedad también hay una pobreza de tiempo, una precariedad de nuestros tiempos, del cuidado, de las relaciones que tenemos con otras personas, las condiciones de vida, hasta los valores sociales, ¿no? Y yo creo que es importante también reivindicar el derecho a la queja, no porque siempre se apunta que bueno, nuestras madres o nuestras abuelas no lo tuvieron tampoco nada fácil y sacaron muchos hijos adelante y pudieron vivir y llevaron una vida adecuada, ¿no? La cuestión es si deberíamos evitar hablar de estos malvivires, que no tienen nada que ver. La situación que hubo generaciones anteriores no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora, pero eso no quiere decir que no podamos hablar de las dificultades para desarrollarlo. Porque al sentir que no tenemos derecho a quejarnos, pues también es como un mecanismo de control, ¿no? Porque terminas considerando que no te puedes rebelar contra lo que está impuesto, ¿no? El malestar, visibilizar también el malestar personal que provocan estas condiciones sociales y económicas, y que el antídoto no está en mensajes positivos, sino en condiciones objetivas, ¿no? Y yo creo que es importante también reclamar el valor social y económico que tiene la maternidad, dotando a las madres de recursos, ayudas universales no asociadas al empleo, soporte y dándoles el poderío ¿no? de recuperar el poder, y protección a los procesos reproductivos y de la lactancia materna, ¿no? Uno de los... Ya no solamente es que las mujeres solamente tienen 16 semanas de lactancia, 16 semanas de baja de permiso de maternidad, sino que si bien continuamente se insiste en que la lactancia materna se debe mantener al menos 6 meses y luego hasta los 2 años o más, hasta que la madre y el bebé quieran, lo cierto es que no hay tampoco un soporte para esto, ¿no? Siendo un factor preventivo de salud y siendo una opción deseable para muchas mujeres, se encuentran con que no pueden hacerlo el tiempo que desean, o que se encuentran muchas dificultades para poder hacerlo todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo es posible que no haya unos permisos de maternidad que al menos lleguen hasta los 6 meses para poder mantener esa lactancia, ¿no? Para mí una forma de reivindicar también lo materno es ir hacia conceptos como democracia cuidadora o cuidadanía, ¿no? Esto no se trata de que las mujeres vuelvan a salir de todos estos espacios conquistados, o que vuelvan a que dejen todo para cuidar, ¿no? Que el cuidado sino que el cuidado tenga tanto valor como pueda tener un trabajo al uso fuera de casa, ¿no? Que el revalorizar eso. Y por otro lado, que no sea una cuestión solo de mujeres, o que se recarga sobre la pareja la otra parte del cuidado, porque entre dos tampoco se hace, sino que necesitamos, ¿no? Pues recuperar ese sentido de comunidad, recuperar que los hijos no son solo tuyos y es tu problema, sino que es un problema, es un cuidado, es un valor que nos afecta a todos y a todas de alguna manera, ¿no? Y permitir esa conciencia, ¿no? del cuidar al otro y de sostener, ¿no? De sostener no solamente en esta etapa de la vida, sino a lo largo de toda la vida, ¿no? Yo creo que siempre vamos a necesitar ser cuidados y cuidadas en todo momento, pero es verdad que hay momentos en los que se necesita un nivel de cuidado mucho mayor, ¿no? Pues ya sea por la edad, o ya sea por alguna enfermedad, o sea por lo que sea, ¿no? Pero en el día a día también necesitamos esos cuidados.
Y me gusta siempre terminar con otro trozo de tiempo de espera que me gusta mucho, porque Carmen Riera decía: el feminismo con el que estoy de acuerdo se ha planteado reivindicar nuestra capacidad creadora. Sin embargo, es absolutamente necesario reivindicar también la recreadora o reproductora. Es necesario buscar fórmulas para que nuestra condición de dadoras de vida llegue a ser un estímulo, un aliciente. Es necesario que el sufrimiento y la carga sean superados por el goce y el placer de la maternidad. Llevamos demasiados siglos pariendo con dolor. Ha llegado la hora de transgredir ese dolor y transformarlo, de pasar de la casi inconsciente gestación a la experiencia de una maternidad consciente, asumida desde la inteligencia. Tengamos o no tengamos hijos, la posibilidad recreadora, la posibilidad maternal está escrita en nuestro código genético. Estériles o prolíficas, todas las mujeres nacemos con ovarios y con útero. Deberíamos aprender a reivindicar y a valorar mucho más nuestra condición y a mirar el mundo con ojos maternos. Y no solamente es que tengamos hijos o no, es que todas somos y todos somos hijos e hijas. O sea, que la maternidad está ahí, estamos atravesados y atravesadas igualmente, ¿no?, por ello. Y bueno, pues hasta aquí esto es lo que venía a contaros, y muchas gracias por este ratito. Pues ahora vamos a pedirle a María Luisa que suba y hacemos un coloquio, diálogo